Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo, antes de la vorágine. Parte 2. Minato también se detuvo, girándose con una cálida sonrisa como rayos de sol, haciendo todo lo posible para enmascarar su propia tristeza y culpa. ¿Cómo podrían no serlo? El rostro de Naruto se arrugó, resopló y se secó los ojos obstinadamente, sin querer llorar. Al final, contuvo sus lágrimas y en su lugar dejó escapar una pequeña risa, iluminando el estado de ánimo anterior. «Papá», dijo Naruto. «¿Qué pasa, Naruto?» Minato se giró lentamente, sus labios también curvados hacia arriba. «Gracias». La sonrisa de Naruto se hizo aún más grande, de suave a descarada. «Vamos, no podemos charlar aquí todo el día. Tenemos que salvar el mundo, ¿no?» Asintió hacia el horizonte como una invitación a continuar su viaje, pero en realidad no esperó a que Minato lo siguiera. Saltó alto, más alto de lo que realmente era necesario, y Minato tiene que forzar algo de chakra en sus piernas para alcanzar a su pariente. El Kage miró de reojo a su pariente y su mente volvió a la conversación con Shikaku antes de los exámenes Chunin. «Tu hermano va a ser un ninja muy importante». Sus pensamientos permanecieron en ese recuerdo por un segundo más antes de descartarlo. Era muy preciso, pero nadie podía saber toda la verdad. Su hijo ya se convirtió en un ninja muy importante, pero no aquí, pero no ahora. Minato aterrizó con gracia en medio de un claro, su movimiento seguido por el pequeño equipo a través de la oscuridad de la noche. A su señal, el equipo se movió como un solo hombre y, en cuestión de minutos, el campamento estaba en pie, con un pequeño fuego ardiendo juguetonamente en el centro. Los shinobi se acomodaron a su alrededor, llenando el claro con una cálida charla, alimentando el pequeño calor para hacer crecer el prado. Minato miró a su lado, primero a Jiraiya y luego a Naruto, manteniendo su mirada solo por unos segundos, pero aún teniendo una conversación completa con ese pequeño contacto. El Kage asintió, luego se enderezó, llamando la atención de todos de inmediato. Nos perdimos la sesión informativa detallada antes de la salida. Ahora, voy a compensar esta deficiencia, sostuvo cada una de sus miradas a la luz parpadeante del fuego, y luego continuó. El enemigo con el que estamos tratando es un Uchiha. Tiene la capacidad de volverse intangible y puede usar la teletransportación. Ya sabemos que teletransporta su cuerpo o sus partes a otra dimensión para volverse intangible. Minato hizo una pausa para inhalar el aire frío de la noche y continuó. El objetivo de esta misión es evitar la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Minato esperaba algún tipo de reacción. Cualquier tipo de reacción. Pero solo los ojos entrecerrados y los músculos tensos indicaron que incluso lo habían oído. Finalmente, B dejó escapar un bufido y sacudió la cabeza. No te sientas ofendido, pero la Tercera Guerra apenas terminó. ¿Cómo pudiste detener otra matando a un hombre, hermano mío? Las naciones tardarán algún tiempo en prepararse, y ese será el momento para los ninjas. Que tengan cuidado. No tenemos tiempo. Está apuntando a los Bijus. Quiere su poder y al tomarlos, desequilibrar a las naciones, ladró Naruto en silencio y toda la atención se centró en él en un instante. La persona que estamos buscando miró a su padre en busca de tranquilidad, pero nadie apareció. Es Uchiha Madara. Todos los sonidos se calmaron alrededor del pequeño grupo. No se podía escuchar nada, ni siquiera la respiración anormalmente silenciosa de los shinobi. Incluso los grillos habían callado. Un escalofrío pareció invadir el aire. Naruto negó con vehemencia con la cabeza, su chakra cambió, creció dentro de él, hasta que alcanzó cierto nivel y la técnica se activó. Un clon apareció y luego desapareció una vez más, para transformarse en una persona demasiado familiar. El Uchiha Madara que conocía del futuro estaba con su equipo de batalla carmesí en medio del prado, varias grietas cortando su rostro desinteresado de la manera exacta que recordaba. El cabello largo y rebelde le caía hasta la espalda y sus ojos brillaban de color rojo. Este es el verdadero Uchiha Madara. Ahora está muerto, pero tiene un plan de respaldo. Quiere usar una técnica especial y resucitarse. Para eso, lo necesita. Naruto hizo un gesto hacia el otro lado, donde apareció otro clon y se transformó inmediatamente. Una túnica negra cubría la mayor parte de su cuerpo, pero la vieja máscara naranja de Obito con el patrón de llamas negras sobresalía brutalmente de la oscuridad. Naruto midió a su clon de pies a cabeza, algo apretaba un poco su corazón. Una mezcla de emoción y arrepentimiento. Él es a quien estamos buscando. Simplemente se hace llamar Uchiha Madara, pero no es él. Es la herramienta de Madara. Forjado para seguir su voluntad.
Para detener la guerra, tenemos que detenerlo a él. ¿Y cómo sabrías este tipo de información? ¿Estás seguro de que es exacta? Un shinobi de Suna enderezó su espalda mientras preguntaba. Esta vez Jiraiya resopló de disgusto, apuñalando al joven shinobi con su mirada de inmediato. Chico, ¿sabes quién soy? Soy el gran Jiraiya. El mejor maestro de espías de Konoha e incluso del mundo. Los labios de Naruto se curvaron hacia arriba, cuando la sesión informativa pronto se convirtió en una pequeña discusión. La fogata ya casi se había extinguido, pero el calor de los camaradas emitía más calor que una hoguera. Viajaron durante días, pero el tiempo se escapó de las manos de Naruto como agua o arena. Era la misma sensación que había sentido durante la guerra mientras esperaba en Suna a que Madara finalmente hiciera su movimiento. La anticipación y la perplejidad lo estaban matando ahora, tal como lo habían hecho en aquel entonces. Los días parecían horas y las horas parecían minutos mientras viajaban. Quería prolongar el encuentro, retrasando el momento lo más posible, esperando hasta el último momento poder tener todavía más tiempo en paz con sus padres y con su pueblo. Pero los momentos transcurrieron con mayor velocidad durante las últimas semanas en el pueblo. Las horas con su padre durmiendo pacíficamente a su lado bajo la luz naranja de la fogata durante este viaje fueron solo un atisbo en sus recuerdos. Las largas horas mientras escuchaba su respiración durante las noches, apenas milisegundos que podía recordar. Cuando llegaron a la primera señal del cementerio, inmediatamente aflojaron el paso. No era una baliza, ni una señal de tráfico, solo algo que sospechosamente parecía un viejo árbol, seco y blanco tras décadas de atormentadores rayos de sol. Pero a primera vista no era un simple árbol muerto, sino la costilla de un animal que alguna vez fue majestuoso. Tal vez alguna vez perteneció a una convocatoria gigante o a un bruto extinto de hace mucho, mucho tiempo. ¿Quién sabe? Pero una cosa era segura, eran los últimos restos de una época marchita que nunca volvería. Con suerte, la antigua línea de tiempo de Naruto compartiría el mismo destino. El rubio se mordió el labio inferior con fuerza suficiente para sacar sangre cuando pasaron los primeros huesos. El familiar sabor del hierro abrumó sus papilas gustativas y chasqueó la lengua con disgusto con la esperanza de deshacerse del desagradable sabor a través de la acción. Por supuesto, no ayudó en nada. Minato se detuvo de repente, con la mano derecha levantada y la otra ya agarrando un kunai, listo para atacar. El Kage se agachó lentamente, recorriendo con los dedos un pequeño y casi invisible rastro en el suelo. El leve ceño se profundizó en su frente mientras empujaba el suelo con las yemas de sus dedos con más fuerza, las uñas se clavaban en la tierra al tocar el suelo, escuchando algo que solo él era capaz de sentir o oír. Naruto se acercó y se agachó hasta que estuvo al nivel de su padre, con el ceño igualmente fruncido. Una pequeña llamarada del chakra de Kurama, no lo suficiente como para ser notado, pero sí suficiente para que él alcance su potencial mayoritariamente oculto y detecte a aquellos con intenciones maliciosas. Allá. Una presencia pequeña e inquietantemente familiar. Una sensación resbaladiza en lo más profundo de sus entrañas, hasta que finalmente la alcanzó para reconocer completamente la sensación. Similar a la naturaleza, pero completamente diferente. Retorcido. Enfermo, como un árbol podrido. Setsu, Naruto exhaló el nombre con un leve gruñido. Minato miró a su hijo, su ceño se hizo más profundo y sus ojos se agudizaron mientras recorría el paisaje. La criatura dejó un rastro débil, casi invisible, que conducía más profundamente en el laberinto de huesos. Podía recordar claramente que Naruto dijo una vez que no podían rastrearlo durante la guerra. Los clones no dejaron rastro, ni chakra, ni siquiera una huella. Eran hábiles como los mejores shinobi. Podría ser una trampa, o podría ser que con el paso de los años Setsu se volviera más hábil, al igual que Obito. El Kage finalmente tomó su decisión y se enderezó. Estamos siguiendo el rastro. Naruto miró a su padre por un momento antes de aceptar la elección que hizo con un rápido movimiento de cabeza, con el cuerpo ya girado hacia la dirección en la que se dirigía el sendero. Entonces superémoslo. Minato asintió en silencio mientras Naruto tomaba la iniciativa. El grupo lo siguió por el camino que conducía a través de un túnel de costillas que alguna vez perteneció a un gigante, su camino envuelto por las sombras proyectadas por la enorme columna. Finalmente llegaron a un punto muerto, las paredes cubiertas con pequeños cuadrados, tal vez los orificios de entrada de los túneles subterráneos, y las cámaras donde se escondía Obito, tal vez simples decoraciones dejadas por una nación inolvidable perdida hace mucho tiempo en los siglos. El sendero terminó allí por completo.
No se volvió más y más débil hasta que no pudieron seguirlo, sino que simplemente desapareció como si Setsu de repente se hubiera vuelto uno con la tierra. El Kage se agachó de nuevo, su chakra golpeando el suelo con la esperanza de poder seguir el camino de la criatura que usó para entrar al escondite. ¿Qué pasa si Obito no está ahí? Jiraiya se unió a su líder esta vez, su voz apenas era más que un susurro. Naruto dio un paso para unirse a Minato al otro lado, mirando a su antiguo maestro con el ceño fruncido. Tiene que estar aquí. Nagato dijo que le dijo que se retiraría durante un mes, hasta mi nacimiento. Seguro que está aquí. Probablemente ya sepa que estamos aquí. Minato no había levantado los dedos del suelo. Seguían tocando firmemente el suelo y con el paso de los segundos cavaban cada vez más profundamente en él, hasta que uno de sus dedos desapareció por completo bajo la tierra negra. Un movimiento de desesperación, aferrándose a la técnica y empujando cada vez más chakra con su cuerpo hacia el suelo con la esperanza de que con más fuerza pudiera encontrar la presencia que buscaba. Sus ojos recorrieron su entorno. No había entradas visibles, ni una puerta, ni una trampilla, ni rastros de un sello o una ilusión a su alrededor. Dejando escapar un gruñido frustrado, el Kage obligó a su corazón palpitante a calmarse, aliviando su respiración hasta que estuvo casi inmóvil para aprovechar otra fuente de poder, esta vez tomándolo prestado de la propia madre naturaleza. Naruto movió su cabeza hacia su padre tan pronto como el más mínimo indicio de Senjutsu lo rozó. Un profundo ceño estaba grabado en la frente de Minato, algo a lo que se había acostumbrado durante la semana pasada. Las líneas de estrés, preocupación y concentración constante que antes eran invisibles se volvieron inocultables desde que se reveló la verdadera identidad de Naruto. El rostro de su padre se relajó lentamente, las líneas profundas se suavizaron cuando finalmente alcanzó el equilibrio interior que estaba buscando. Inconfundibles marcas rojizas aparecieron alrededor de sus ojos, gradualmente abrumando el color natural de su piel. Pasaron segundos sin un solo movimiento de dedo, hasta que esos segundos se convirtieron en minutos de quietud. Naruto ansiaba moverse, hacer algo, cualquier cosa, pero se quedó quieto, esperando que su padre terminara lo que había comenzado. Minato finalmente se retorció de emoción, su boca se curvó hacia arriba y el modo sabio se tambaleó por un momento antes de estabilizarse nuevamente. Los encontré, exhaló y Naruto inmediatamente buscó la naturaleza. A diferencia de Minato, solo le tomó un segundo encontrar su propio equilibrio interior. Concentró el Senjutsu a su alrededor, alcanzando la esencia de los seres que lo rodeaban. La fresca presencia de su padre, la atmósfera alegre que Bei y Jiraiya habían estado emitiendo. El poder inamovible de Kitsuchi. La pequeña aura de los insectos y animales se desvaneció en el fondo hasta que finalmente encontró un lugar oscuro. Completamente cerrado, como una puerta que se cierra de golpe frente a él con un fuerte golpe cada vez que alcanza esa distancia. Si no se hubiera concentrado para encontrar algo irregular, lo habría pasado por alto. Una barrera que lo dejaba fuera. Madara era inteligente, al menos tenía que darle crédito por eso. El escondite que había elegido estaba perfectamente oculto del Senjutsu. El primero Kage era un experto en ello. Debería haber adivinado que el bastardo haría todo lo posible para esconderse de los ojos del Shodai. Ahora solo les quedaba descubrir cómo llegar allí. Naruto miró al único usuario de la tierra de Rod, sus labios se abrieron repentinamente con una fuerte entrada de aire, pero se cerraron casi de inmediato cuando rechazó la idea tan rápido como surgió. Kitsuchi sería capaz de manipular la tierra, pero sin saber la ubicación exacta, podría volar todo el túnel subterráneo. Esta vez, se volvió hacia los demás, evaluando sus habilidades uno por uno y, basándose en el suave movimiento a su lado, su padre estaba haciendo lo mismo. Después de descartar cualquier otra solución, 4 ojos azules pronto regresaron al shinobi de Iwa. Minato y Naruto compartieron una mirada rápida y significativa. Lo único que tienen que descubrir es cómo mostrarle la ubicación exacta. Transferir los recuerdos tal vez sería suficiente. ¿Qué pasa si volamos todo el lugar? Naruto soltó sin pensar, ganándose una fuerte palmada en la corona por parte de Jiraiya por su brillante idea casi de inmediato. Minato sacudió lentamente la cabeza después de borrar la pequeña curva de sus labios y su hijo volvió a ponerse serio. El Kage se mordió constantemente el labio inferior y dejó escapar un pequeño zumbido, sus ojos escudriñando a Kitsuchi de pies a cabeza durante largos segundos hasta que el shinobi se movió inquieto de un pie a otro bajo la mirada de Minato. Dejando escapar un suspiro, habló para aliviar el creciente estrés de Kitsuchi. El problema es que conocemos la ubicación exacta, pero solo mediante la sensación.
No sabemos cómo llegar allí, y de alguna manera tenemos que recorrer unos 15 metros de roca para llegar a la primera cámara de los túneles subterráneos. O al menos creemos que es el primer lugar abierto allí, pero solo somos suposiciones. El hombre musculoso arrugó la cara pensativamente y guardó silencio durante un rato, considerando cuidadosamente sus habilidades y posibilidades. Finalmente abrió la boca para hablar. Si conozco la ubicación al menos aproximadamente, puedo enviar un clon terrestre o con más, puedo intentar cavar un túnel. Minato casi de inmediato sacudió la cabeza. Excavar un túnel completo que todos pudieran usar tomaría demasiado tiempo, y Naruto no pudo soportarlo más. Vamos. Solo dale uno de tus kunai al clon y podrás teletransportar a todo el grupo allí. El Kage cerró la boca con un chasquido y después de mirar en silencio a su pariente, finalmente dejó escapar una risita. Buena idea, pero no será necesario. ¿Ves? Empujó hacia el otro extremo del desplazamiento y Naruto pudo vislumbrar por última vez una cola mientras un animal se deslizaba entre los espesos arbustos. El adolescente entrecerró los ojos y observó cómo las hojas crujían y nunca se detenían. Un bosquejo. Eso tenía que significar una entrada. En 5 minutos, se adentraban cada vez más en los túneles hasta que llegaron a un pasaje. Las rocas gigantes y los escombros sobre el suelo contaban una historia sobre una barricada que una vez cerró la entrada del escondite. Pasaron por encima de los restos para avanzar más profundamente a través de los túneles oscuros. Cada superficie disponible estaba cubierta con gruesos y antiguos conjuntos de sellos que, incluso siendo negros, de alguna manera parecían estar pulsando brutalmente en la oscura caverna, las sombras bailando y moviéndose con el ritmo del repiqueteo. Pero aparte de las focas, no había nada que mirar. No estaba abandonado ni en ruinas, pero estaba total y completamente vacío. Naruto esperaba restos de la antigua nación, pero ni siquiera pudo detectar los restos de una silla de madera podrida o un shuriken oxidado a sus pies. El lugar parecía polvoriento con seguridad, pero además de la tenue capa de tierra sobre el suelo, no había señales de los ocupantes anteriores. El rubio se detuvo de repente, cuando una pequeña y casi invisible línea delgada llamó su atención en el suave polvo. Le dio suavemente un codazo a su padre en el costado y señaló con el dedo el débil rastro. Después de un segundo de consideración, Minato asintió y condujo al equipo hacia el interior del laberinto subterráneo. La siguiente vez que tuvieron que detenerse fue para ver por primera vez la civilización. El suelo ahora estaba claro como el cristal, libre del polvo que había cubierto todo lo que habían visto. Llegaron a una habitación más pequeña con una mesa de exploración en el medio, los afilados, puntiagudos y angustiantes accesorios de acero inoxidable por todas partes gritaban acerca de un hospital, o más probablemente un quirófano. Sin embargo, lo más inquietante eran los innumerables vasos sobre la pared, cada uno de ellos contenía un ojo Sharingan que flotaba lentamente en un líquido verdoso no identificable. Naruto tragó saliva cuando pasaron junto a ellos, y no pudo quitarse de encima la sensación de que más de uno de los ojos se había girado en el líquido para seguir sus movimientos a medida que pasaban. Juró que uno incluso le parpadeó y solo su dignidad le impidió saltar al brazo de Minato. Finalmente abandonaron la habitación solo para encontrarse en una cámara mucho más grande, y los pies de Naruto permanecieron clavados en un lugar tan pronto como entró. Minato también se quedó quieto detrás de él, con los ojos fijos en las manos apretadas de su hijo y su espalda que temblaba leve pero continuamente. Miró por encima del hombro de Naruto y su ceño se hizo más profundo ante la vista. Una entidad humanoide gigante estaba sentada con las piernas cruzadas en el medio de la cámara, dominando el espacio. Sus extremidades estaban atadas con grilletes, algo colgaba entre sus dientes, similar a un pergamino, y Minato hizo una mueca tan pronto vio las protuberancias en forma de púas en su espalda. Naruto se encontró cara a cara con su propia pesadilla. Era diferente de lo que recordaba, pero todavía demasiado familiar para lo que a veces atormentaba sus sueños. Minato puso una suave mano sobre el hombro de su hijo y Naruto se estremeció, demasiado abrumado por sus propios recuerdos, por los gritos de batalla en su propia cabeza que hasta ahora habían reprimido la voz baja de su padre. «Esa cosa es», murmuró Minato, con la boca repentinamente seca por el polvo, sus ojos recorriendo la enorme estatua una vez más grande que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. No pudo terminar su frase. En lugar de eso, se lo tragó. El Gedomaso. El recipiente vacío de la bestia de 10 colas, continuó Naruto, con los ojos fijos en la venda de su rostro. Obligó a sus pies a moverse y finalmente dio un paso vacilante hacia la estatua. Más siguieron al primero, y el pequeño grupo pronto se detuvo frente al gigante.
Una cama vacía ocupaba el centro de la cámara gigante, y frente a ellos había un mueble más. Una sola silla o, según su tamaño, un auténtico trono tallado en el tocón de un árbol milenario. Naruto temía que encontraran el cadáver secándose de Madara sentado en él, pero afortunadamente estaba vacío. Sus ojos viajaron hacia las protuberancias en forma de ramas, para detectar varios clones blancos de Zetsu colgando inmóviles, algunos completamente desarrollados, otros ni siquiera cerca con su rostro amorfo, sin ojos, boca, extremidades u otras partes del cuerpo. No podía deshacerse de la imagen de una horca con varios cadáveres meciéndose silenciosamente con el viento. Incluso escuchó como el árbol gritaba bajo el peso y crujía cuando una brisa mecía los cuerpos. Naruto fijó su mirada en el clon más cercano y el árbol imaginario volvió a resonar bajo el peso. Otro crujido resonó en su mente y esta vez Naruto se movió inquieto. Lo mismo hizo la imagen en su cabeza cuando uno de los cadáveres giraba lentamente con el viento, revelando un rostro podrido, los labios arrastrados hacia atrás en una mueca, exponiendo colmillos puntiagudos y amarillos. De repente, los ojos de la criatura temblaron y Naruto se dio cuenta de que él no era el único que escuchaba el crujido. Llenó toda la cámara cuando los clones despertaron de su letargo. Dio un paso atrás y miró a su costado para controlar a sus compañeros. Minato también fijó sus ojos en el clon más cercano, una docena de sus kunai ya en sus manos, listo para atravesar la cueva y empalar a cualquier criatura que se atreviera a atacar o incluso mover un dedo. Un clon no desarrollado se estrelló contra el suelo, pero no muy lejos del grupo. Sin extremidades que funcionaran adecuadamente, su destino estaba sellado. Un segundo después, como si fuera una señal de salida, varios otros lo siguieron. Las enredaderas anormalmente blancas se rompían continuamente, liberando su carga. El sonido retumbó a través de la cueva mientras resonaba de un lado a otro, dejando caer cientos de réplicas en diferentes etapas de eclosión. No todos los clones eran inutilizables como el primero. La mayoría se tambaleó sin gracia sobre sus piernas por un segundo antes de enderezarse. En un minuto, se enfrentaron a cientos de clones de diferente desarrollo. Está comenzando. Prepárate y ten cuidado con Madara. Él también tiene que estar aquí, murmuró Jiraiya y bajó su centro de gravedad para tener un mejor equilibrio. Uno de los clones inclinó la cabeza hacia un lado ante el sonido y dio el primer paso amenazador hacia el sabio. Minato inmediatamente recompensó su intento con un kunai en medio de su frente. Los clones cobraron vida, despertados de su letargo por la muerte de uno de los suyos. Un solo clon rugió desde atrás, saltando alto en el cielo para atacar al shinobi, pero quedó atrapado en una liberación de viento en el aire. Más siguieron a los dos primeros atacantes, primero de manera inestable, luego con más confianza, hasta que el pequeño ejército cargó y finalmente los dos grupos se estrellaron. Naruto giró hacia la izquierda para evitar el ataque de un clon, gruñendo y recompensó sus intentos con un Rasengan, sin siquiera perder el impulso del giro. Otra criatura blanca saltó hacia él y él evitó el impacto fácilmente con un elegante salto. Mirando hacia un lado, vio a su padre mientras empujaba un kunai en el pecho de un clon, su forma se desplomó, pero su lugar fue ocupado casi de inmediato por dos réplicas gruñendo. El suelo de repente tembló bajo la presión cuando Kitsuchi disparó uno de sus poderosos lanzamientos de tierra. Varias piedras caen del techo, polvo y pequeños escombros llovieron sobre todos y luego todo se detuvo. Después de un segundo de presagio de quietud, una pequeña grieta atravesó el suelo tembloroso entre los pies inestables de Naruto. Corrió a través de la cámara hasta que alcanzó un grupo más grande de criaturas blancas y la tierra se abrió debajo de ellas, tragándose hambrientamente los cuerpos falsos en el pozo ilimitado. Alguien rugió en la distancia, y Naruto inmediatamente corrió hacia la voz familiar. Era Jiraiya. No estaba retumbando de dolor, sino de triunfo mientras derribaba a un clon con su puño, arrojando el cuerpo lejos para unirse a una pila que crecía lentamente. Naruto resopló al verlo. En el primer minuto de la pelea, Jiraiya ya había terminado una docena de clones. Al menos Naruto estaba seguro de que la pequeña colina de los clones caídos, muertos o inconscientes contenía al menos esa cantidad o más. El hombre de pelo blanco gritó una vez más, esta vez de rabia cuando uno de los clones más astutos pudo ponerse detrás de él. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles contra la ráfaga de cabello fuerte como el hierro que de repente salió disparado hacia él, lanzando su forma contra la pared. Estaba muerto incluso antes de impactar con la dura roca. Un tentáculo gigante salió disparado desde un costado, empujando todo lo que encontraba a su paso, ya fuera un clon o una estalagmita.
El viento aulló en el otro lado cuando un shinobi de la arena soltó uno de sus ataques. Mientras tanto, Naruto no pudo disfrutar del espectáculo, una réplica pegajosa lo tomó por sorpresa en su espalda, y un brazo helado se retorció alrededor de su cuello, tratando de estrangularlo. La primera reacción de pánico del rubio fue arañar el brazo, dejando largas marcas sin sangre en la carne pálida, antes de enfriar su cabeza y simplemente deshacerse del obstinado clon. Impactó contra el suelo con un gruñido de dolor, pero inmediatamente luchó por levantarse y luchar de nuevo. Después de una furiosa patada de Naruto, finalmente se calmó. El rubio dejó escapar un suspiro y frunció el ceño mientras se libraba de otro clon con un certero puñetazo. Esta vez lucharon calidad contra cantidad. El ceño se profundizó en el rostro de Naruto. Los clones eran numerosos, pero débiles. Inexpertos y subdesarrollados. Una victoria fácil. Demasiado fácil. Naruto saltó hacia la estatua gigante inmóvil, subió rápidamente por su brazo y se sentó en la parte superior de su cabeza para recorrer con sus ojos la escena de la batalla. El número de clones estaba disminuyendo lentamente, había más tirados en el suelo que de pie y luchando. Captó destellos del cabello dorado de Minato aquí y allá, y cada vez que brillaba en la cámara medio iluminada, un clon caía al suelo. Entrecerrando aún más los ojos, Naruto se quedó quieto y buscó la naturaleza que los rodeaba para buscar a aquellos que no se habían mostrado hasta ahora. Se volvió uno con la naturaleza una vez más, la familiar sensación de hormigueo sobre su piel aumentó hasta abrumarlo. Allá, vislumbró algo inquietante, una presencia que entraba y salía de sus sentidos, fusionándose con la naturaleza y luego separándose. No interfirió con la pelea, solo se detuvo aquí y allá, observando silenciosamente la batalla como una sombra, antes de reaparecer en otro lugar. Hizo una pausa, inclinó la cabeza hacia Naruto y se movió una vez más. Se deslizó hacia Naruto, con una sensación similar a la de los que luchaban, pero aún diferente. Más definido, más poderoso, más malicioso y mucho más repugnante. El rubio lentamente se giró para saludar apropiadamente a Zetsu mientras este emergía lentamente de la estatua. Un rostro familiar que no coincidía se materializó frente a él, creciendo lentamente a partir de la figura. La mitad de su rostro era más negro que la noche más oscura, la otra mitad blanca, más pálida que la nieve más fresca, dos ojos color ámbar iluminaban el terso rostro con un brillo amarillento, resaltando en él un profundo y preocupado ceño. Causaste demasiados problemas, dijo con voz áspera. Yo podría decir lo mismo, Aloe, gruñó Naruto mientras daba un paso amenazador hacia la criatura, levantando la mano y un Rasengan cobró vida entre sus dedos. ¿Dónde está? Zetsu inclinó su cabeza hacia un lado inquisitivamente. Él. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Dónde está Obito? Naruto gruñó y corrió hacia Zetsu, su técnica rugió mientras mordía el lugar donde hace un segundo estaba su oponente. ¿Obito? Esto vino desde atrás, y Naruto giró y se lanzó hacia el espacio vacío una vez más. Una risa sorda y burlona llenó el espacio a su alrededor, impulsando la frustración del rubio hasta su límite. Naruto dejó escapar un gruñido animal y una llama de chakra parpadeó en su hombro y se apagó casi instantáneamente, pero fue más que suficiente para cortar la risa por completo. Finalmente, Zetsu emergió frente a Naruto, con el ceño fruncido anterior nuevamente en su rostro mientras observaba al rubio con más cautela esta vez. Sus ojos recorrieron su rostro y luego se posaron detrás de Naruto. No he escuchado ese nombre en mucho tiempo, dijo otra voz, y Naruto se tensó hasta el punto de romperse. Con su modo sabio cerca del final, aún podía sentir otra presencia mientras cobraba vida detrás de él, saltando a su realidad. Todo se calmó cuando los últimos restos de chakra sabio fluyeron de él, como arena fina de sus dedos. El Uchiha tarareó detrás del rubio, y Naruto rugió con furia ciega en respuesta. El chakra dorado cobró vida a su alrededor, tronando a su alrededor como una verdadera vorágine, demoliendo todo a su paso mientras se estrellaba contra Obito. Minato miró por encima de ellos tan pronto como sintió el primer parpadeo del enorme chakra. Segundos después, como una bomba, retumbó por todo el lugar, iluminando con un tono dorado la hasta ahora medio iluminada cueva. Algo golpeó el suelo, cortando una larga línea a través de la dura piedra, enviando polvo y escombros hasta que llegó al otro lado de la cueva y se detuvo. Una mancha dorada se precipitó junto a Minato, lanzándose hacia el extremo más alejado de la cámara, donde la cosa se había detenido. Sin dudarlo, siguió a su hijo un milisegundo después.